cuantos años yo era ateo. Bueno, más que ateo, era ateísta, porque el ateo es el que considera que Dios no existe, pero el ateísta va un punto más allá. El ateísta es una persona que considera que no solamente considera que evidentemente Dios no existe, sino que además trata de destruir la fe de aquellas personas que son creyentes. Yo era de este caso y bueno, pues me convertí. No fue una conversión de la noche a la mañana, pasaron algunos meses. Y bueno, la verdad es que mi vida cambió de forma radical. Cambió de forma radical porque, bueno, en la época en que yo era ateo, pues tenía un odio profundo, una gran amargura. Bueno, tuve intentos de suicidio, tenía discusiones muy fuertes con mi madre. Bueno, tampoco quiero entrar mucho en detalles, ¿no? La cuestión es que a partir de ahí sentí como si yo hubiera sido sanado de todas las heridas que tuviera, y a partir de ahí empecé a tener paz. Por supuesto, un cristiano, una persona que es creyente, pues claro, también tiene problemas, porque claro, ¿qué es la vida sino una sucesión de problemas, ¿no? Tienes ahí una adversidad, tienes otra, en fin, cosas que van saliendo. Pero ahora cuando tengo cualquier problema ya no me preocupo, no me amargo, porque tengo paz. Sé que si este problema yo no lo puedo resolver, va a ser Dios quien lo resuelva. Entonces, a partir de ahí, a partir de convertirme, pues empecé a estudiar y a leer más la Biblia, empecé a documentarme, empecé a buscar información. Y dije, oye, ¿qué pasa? Algunos ateos nos dicen, mira, si Dios existe, ¿por qué no lo habéis demostrado? Porque al fin y al cabo el que afirma una cosa es el que tiene la obligación de demostrarlo. Claro, las cosas funcionan así. Yo me pregunto, mira, si quisiéramos demostrar la existencia de Dios, ¿podríamos hacerlo con los medios de los que disponemos? ¿Con los medios científicos de los que disponemos? Por el amor de Dios, si tenemos una ciencia tan ridícula, esa ciencia que algunos ateos idolatran, una ciencia que es incapaz de curar el constipado. Cada vez que llega el invierno la gente se resfría. Una cosa tan simple como el constipado, no estoy hablando del SIDA o del cáncer, el constipado. Una cosa tan simple. Eso, nuestra poderosa ciencia, nuestra idolatrada ciencia, es incapaz de curar una cosa tan simple como eso. Si ni siquiera hemos conseguido salir del sistema solar, y mira que es un sistema pequeñito, si no conseguimos conseguir esas cosas, si no logramos esas cosas, ¿cómo vamos a poder demostrar la existencia de Dios con una ciencia tan ridícula, tan primitiva y tan limitada como la que tenemos? Empecemos primero por curar el resfriado y luego ya nos marcaremos otros objetivos mayores. Algunas personas dicen, bueno, pero Dios no existe. ¿Cómo? Claro, no existe porque no se ha demostrado. Yo creo que hay determinadas cosas que sí que existen, aunque no se puedan demostrar. Por ejemplo, yo creo que el amor existe. Y pienso que el amor existe, aunque no se pueda demostrar, porque al fin y al cabo no podemos demostrar la existencia del amor con una, con una ecuación matemática, por ejemplo, o con una probeta en un laboratorio. El amor no se pesa, no se toca, no puedes decir, mira, te quiero 30 metros cúbicos de amor o te quiero 20 kilómetros de amor. No puede ser. No se puede demostrar empíricamente. Claro, habrá quien diga, no, perdona, ¿acaso mi mujer o acaso mi marido no me demuestra con sus palabras y con sus acciones que el amor existe? Bueno, está bien, te lo admito, pero yo creo que ese razonamiento no lo darían como válido en ningún laboratorio del mundo. Eso no sería, digamos, una demostración empírica de nada. Y no por eso no porque no podamos demostrar con una raíz cúbica o con una raíz cuadrada que el amor no existe, no por eso vamos a decir que no exista. Hay cosas que existen, aunque no las podamos demostrar. Hay cosas, sin duda, que existen, aunque no las podamos ver. Bien, hace cuestión de unos pocos años, creo que 5 o 6 más o menos, pues los científicos de la NASA dijeron una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Dijeron, atención, que el 95% del universo, cuidado, 95% del universo es invisible. Es decir, está compuesto de una materia que se llama materia oscura y que resulta que es invisible. Eso significa que todo ese universo que nosotros vemos
Ese universo tan grande que vemos con los telescopios, con millones y millones de años luz de distancia, con esas nebulosas, esas galaxias, los agujeros negros, esa inmensidad, con ese tamaño tan monstruoso, cuidado, solo es un 5% de lo que realmente hay. Hay un 95% más de cosas, lo que sea, que están ahí y que no lo podemos ver. Claro, cuando esto nos lo dicen los astrofísicos de la NASA, nos lo creemos. Porque decimos, claro, es que estos tíos son los de la NASA. ¿Quién va a saber más que ellos? Entonces decimos, claro, está bien, sí. La cuestión es, ¿cómo podemos creer que el 95% de todo cuanto existe es invisible? Y luego decir que Dios no existe porque al fin y al cabo, como no lo ha visto nadie nunca, para mí me parece una auténtica paradoja. Creo que es una pregunta para pensar un poquito. Otras personas nos dicen, ¿sabes qué ocurre? Que Dios no existe. El universo se creó solo, ya sabes, pues el Big Bang, hubo un día una explosión muy gorda, muchos millones de años de por medio. Está bien. Aquí hemos llegado. El escritor francés Jules Rostand decía que la autocreación del universo es un cuento de hadas para personas adultas. Yo creo que en el fondo pues es así, ya que yo me pregunto, ¿acaso alguna vez alguien ha visto algo que se cree a sí mismo? ¿Acaso alguna vez hemos visto un árbol que se cree a sí mismo? ¿Hemos visto acaso alguna vez un mosquito que se cree a sí mismo? Algo más diminuto, un microbio. ¿Acaso alguna vez en toda la historia de la humanidad se ha observado alguna vez que un microbio se cree a sí mismo? Eso no se ha observado nunca. Entonces, si un microbio, que es una cosa minúscula, no se crea a sí mismo, ¿cómo podemos pensar que el cosmos, con lo grande que es, con lo gigantesco que es, se ha creado a sí mismo? A mí me parece que es atentar contra el sentido común y contra la lógica. Otras personas nos dicen, bueno, todo es fruto del azar. Estamos aquí por casualidad. Esa es el Big Bang, una explosión, muchos millones de años de por medio, la evolución. Y aquí estamos. Los seres humanos hemos aparecido en la Tierra pues por chiripa, por una combinación de factores. Hubo suerte y ya está. Todo fue una casualidad, el azar. Mira, podría ser. Yo no lo voy a negar, por poder ser, podría ser. Pero creo que existe más o menos el mismo número de posibilidades de que eso sea cierto, como el que tú tengas, por ejemplo, un lienzo en blanco en el suelo, con unos botes de pintura al lado, por casualidad tropiezas con el pie, con uno de ellos, la pintura por casualidad se desparrama sobre el lienzo y por casualidad acaba pintándose la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. O, si lo queremos ver de otro modo distinto, por casualidad tropiezas con el bote de pintura, por casualidad la pintura se desparrama y bueno, 10 millones de años después o 100 millones de años después, ahí aparece la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Bueno, yo podría admitir, dijéramos, mira, si estamos hablando de un cuadro, esos cuadros horribles, ¿no? Que dicen, bueno, pero este cuadro lo puede pintar un niño de 4 años, es un pecado que lo estén exhibiendo en un museo, ¿no? Bueno, ven, esos cuadros tan horribles, que son 4 pinceladas absurdas, que parece que hayan cogido un bote de pintura, han lanzado 4 manchas, y ahí se ha quedado, ¿eh? Y ahí lo están exhibiendo, y ahí pasan unos finolis por el museo, y digo, oh, es una obra de arte, es una maravilla, bueno, está bien. Yo lo puedo admitir. Si nosotros tenemos un engendro así, porque eso ni es arte ni es nada, eso es una tomadura de pelo, cuando nos encontramos un cuadro de estas características, está bien, yo puedo admitir que eso ha salido por azar. Puedo decir, está bien, tú tenías el cuadro en el suelo, tropezaste con el bote de pintura, la pintura se desparramó, ahí hay 4 manchas absurdas, está bien, ahí está, exhibiéndose en un museo y la gente pagando por verlo, muy bien. Puedo admitir que eso ha salido por azar. Pero lo que yo no puedo aceptar nunca en la vida es que una persona venga con la Mona Lisa, con la Gioconda de Leonardo da Vinci, y me diga, no, mira, esto ha salido por azar. Mentira, porque eso tiene un nivel de complejidad, eso tiene un nivel de perfección, eso tiene un nivel de inteligencia, eso tiene un nivel de contraste de luces y sombras, tiene un nivel de perfección, en definitiva, que no puede salir por casualidad.
Porque, señores, las cosas que en la vida salen por casualidad, ninguna de ellas sale con un altísimo grado de perfección y con un altísimo grado de complejidad. Y cuando uno ve la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, automáticamente se da cuenta de que hay un creador. Y esto no es un acto de fe, esto es tener dos ojos en la cara. Claro, yo lo veo ahora sí. En aquella época era distinto, tenía una venda en los ojos. Entonces no podía ver. Si estuviéramos hablando que tenemos un universo que dices, mira, está bien, es una patata de universo. Ahí tienes las estrellas que, mira, se encienden y se apagan. Tienes ahí, pues no sé, los planetas van sueltos, van por ahí dando tumbos. No sé, Saturno y Júpiter esta semana han chocado como dos trenes que impactan frontalmente. Está bien, yo lo admito. Es un universo caótico, es una anarquía, es una locura. Puedo admitir que ese universo ha salido por azar, porque dices, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero cuando tú ves un universo, que todo está en orden, existen unas leyes físicas, existen unas fuerzas muy poderosas que hacen que todo esté en su sitio, que todo esté bajo control. Dices, bueno, todo esto ha salido por azar. Esto es un cuento de hadas para personas adultas. En época, cuando yo era ateo, yo leía la Biblia y decía, bueno, madre mía, qué barbaridades, ¿no? La Biblia, ese libro de cuentos chinos, ese libro de leyendas, ese libro de mitos, ¿no? Que dice, bueno, pero esto será posible. ¿Cómo alguien puede creerse estas cosas? Si solamente aparecen que tonterías y leyendas. ¡Bah! Dios mío. Y bueno, la cuestión es que a partir de hacerme cristiano, a partir de conocer al Señor, empecé a leer la Biblia, pero leer la Biblia de verdad. ¿Cómo se lee la Biblia de verdad? Bueno, lo que no hay que hacer nunca, creo yo, es coger un trozo, un fragmento, aislarlo de todo y analizarlo. Pues claro, dicen que un texto sacado de contexto se convierte en un pretexto. Cuando uno quiere analizar un fragmento de la Biblia, tiene que tener en cuenta ciertamente el contexto histórico, social y cultural en que fue escrito, y también el contexto literario, es decir, el resto del libro, el resto de la Biblia. Entonces, cuando tenemos un fragmento que habla de una determinada temática, hay que compararlo con otros fragmentos de la Biblia que hablen de la misma temática. Claro, cuando se hace esto, la Biblia no es una locura, sino que tú dices, bueno, ahora veo que todo encaja, ahora veo que todo, pues tiene un sentido común, tiene una armonía, tiene, en fin, una razón de ser. En ese aspecto, a mí me llamaba la atención que, bueno, yo creía, por ejemplo, que la Biblia pues era un conjunto de cuentos chinos y de repente empiezas a ver noticias curiosas, ¿no? Leí otra noticia de científicos que decían que hace unos cuantos miles de años hubo como, bueno, pues las últimas glaciaciones, hubo un deshielo muy importante, se produjo una crecida del nivel de las aguas muy, muy importante, y a partir de ahí se formó pues una inundación planetaria que afectó a toda la humanidad. Y yo decía, ostras, pues esto, si no es lo del diluvio universal que nos habla la Biblia, si no es, de luego, se parece mucho, ¿no? Es otra de las cosas que empezaba a llamarme la atención, por ejemplo, de la Biblia, era el tremendo nivel de profecías acertadas, ¿no? Incluso a mí, por ejemplo, una de las profecías que a mí más me ha impactado son las que hacen referencia a la nación de Israel. En la antigüedad existía el antiguo reino de Israel y había una profecía en que Dios decía, mira, como sois desobedientes, va a llegar un momento que yo voy a deshacer vuestro país. Y esa profecía se cumplió. Llegó un momento en que los romanos, vapulearon a los israelitas y lo que es el reino de Israel, la nación de Israel, simplemente desapareció. Había otra profecía que decía, los judíos andaréis errantes de nación en nación. Bueno, y eso se cumplió. Sabemos que, de hecho, hasta hace muy, muy poquito tiempo, ¿cómo se le llamaba judío? Judío errante. Iban los judíos por ahí dando tumbos por todos los países del mundo, en ningún lado los querían. Bueno, eso se cumplió. Habría otra profecía más que decía, llegará un momento que os reuniré de los 4 rincones de la tierra y os volveré a dar vuestra nación. Y eso se volvió a cumplir. En el año 1948, la ONU,
bueno, pues dictaminó que, bueno, que el Estado de Israel volvía a existir. Era una cosa que realmente atentaba contra toda lógica humana, porque claro, es como, no sé, un país que durante 2000 años no ha existido y que de repente vuelve a existir. Es como si dijera, bueno, vamos a resucitar al Andalus, o vamos a resucitar el Imperio de Roma, o el Imperio Azteca. No sé, son países que están realmente pues, enterrados por la historia. Entonces, pretender o tener la esperanza de que eso algún día puede volver a existir, atentaba contra toda la lógica humana. Y aún así estaba escrito en la Biblia y otra vez se volvió a cumplir. Y durante siglos se estuvo debatiendo si la Tierra era plana o si la Tierra era esférica. Sobre eso, bueno, corrieron ríos de tinta y también ríos de sangre. Bueno, pues bueno, la Biblia ya te habla de lo que es la redondez de la Tierra, pero es que en la Biblia no solamente te habla de eso, puedes encontrar, por ejemplo, te habla también de la casi infinita extensión del universo sideral, la ley de conservación de la masa y la energía, el ciclo hidrológico, el vasto número de estrellas, la ley de la creciente entropía, la importancia de la sangre en el proceso vital, la circulación atmosférica o el campo gravitacional. Por supuesto, claro, no se va a encontrar con un lenguaje técnico como podríamos tener en un libro de bachillerato pues, escrito en el siglo XXI, pero todo eso ya aparece mencionado ahí. Entonces yo empecé a reflexionar. Pueden decir, bueno, está bien, supongamos que hay un Dios. ¿Por qué tiene que ser el Dios cristiano? A ver, hay tantas religiones. ¿Por qué no va a ser la religión verdadera el Islam o el budismo o cualquier otra? Hay muchos nombres para la religión en el mundo, pero en el fondo todas las religiones, a excepción de la cristiandad bíblica, todas encajan dentro de la misma categoría. Todas las religiones te explican que tú vas a obtener un premio en la otra vida. Llámale cielo, paraíso, nirvana, llámale como quieras. Y que ese premio tú lo vas a obtener con tus propios méritos. Pues ya sabes, ¿no? Haciendo buenas obras o cumpliendo con determinados rituales religiosos. La Biblia te explica que todo eso está muy bien, pero que es insuficiente. Que es insuficiente por la sencilla razón de que todos somos pecadores y al tener pecado, bueno, pues quedamos destituidos de la gloria de Dios, quedamos apartados, ¿no? de la gloria de Dios y el cielo, de algún modo, se cierra las puertas del cielo. Porque todas las personas, incluso las personas más buenas, incluso las personas más santas, también esas tienen pecado. Y Dios en su, digamos, en su perfección o en su santidad no puede permitir que alguien con pecado esté en su presencia. Es como si vamos a hacer un acto muy importante, un acto que va a estar, pues qué sé yo, va a estar el rey don Juan Carlos y va a estar el presidente de Navarra y van a estar, pues no sé, el presidente del gobierno español y bueno, gente así muy importante. Y de repente tú apareces con tu traje de corbata y tal, pero ahí tienes un manchurrón de tinta, ¿no? O vas un poco sucio. No te van a decir, pase usted, te van a decir, oiga, cámbiese la camisa. Aquí hay gente importante, no te van a dejar pasar con una mancha. Y ahí nosotros, los seres humanos, tenemos un problema muy grave. Y es que ese problema es que todos somos pecadores, todos, bueno, pues tenemos pecado. Por lo tanto, la única forma que tenemos de salvarnos es aceptar a Jesucristo, es decir, no es que nosotros mismos, por nuestro mérito, nos salvamos, sino que es Dios el que manda a su Hijo, el que manda a Cristo, y es Él el que te salva a ti. Yo pensando en lo que son, bueno, pues personas que a lo mejor pues no sean creyentes o que pueda haber en la sala, voy a poner un ejemplo muy gráfico y creo que se va a entender bien. Pensemos en una persona que no sabe nadar. Esa persona que no sabe nadar tiene la brillante idea de lanzarse, de zambullirse en una piscina honda. ¿Qué va a ocurrir? Pues esa persona se va a ahogar, lógicamente. Las religiones del mundo le van a decir, tranquilo, tú por tus méritos te vas a salvar. Tú por tus méritos vas a salir de esa piscina adelante, sálvate. La Biblia dice otra cosa. La Biblia dice, ¿tú no te das cuenta que tú no vas a poder salvarte a ti mismo? ¿Tú no te das cuenta que no sabes nadar? Tú lo que necesitas es que un socorrista se zambulla en esa piscina y te pueda rescatar.
Pues bien, ese socorrista es Jesucristo. Por eso es tan importante que nosotros podamos aceptarlo pues como Señor y Salvador de nuestras vidas, ya que a través de su sacrificio es que Él vino a salvar a la humanidad. Va usted a darse cuenta de que creer en Dios es mucho más razonable, mucho más racional, mucho más sensato, mucho más científico incluso, de lo que muchos ateos nos quieren hacer creer en la actualidad. Que Dios existe es una posibilidad muy real, es una posibilidad muy certera, es una posibilidad en la cual yo creo firmemente y creo que es así desde la fe, desde la razón y desde el sentido común. Muchas gracias.